Guanajuato y Guerrero viven momentos complicados en materia de seguridad. Cada uno obedece a circunstancias específicas que pasan por contextos históricos, niveles de bienestar y distintas condiciones socioeconómicas. En Guerrero, por ejemplo, se ubica el municipio de Cochoapa el Grande, en donde más del 80% de su población se ubica en el umbral de pobreza extrema. Guanajuato, en cambio, muestra una importante actividad económica gracias al conjunto de parques industriales, principalmente manufactura y automotrices. Mientras Guanajuato tiene tasas de crecimiento económico superiores a 4%, Guerrero solo llega a 1.5%. El momento de inseguridad por el que atraviesan estas dos entidades ha llamado la atención en los últimos meses, por el aumento en el número de asesinatos y ataques armados. Los dos estados tienen un punto en común: la disputa de grupos del crimen organizado que pelean el control de las actividades ilícitas, desde el huachicol en el caso de Guanajuato hasta la siembra de amapola en Guerrero. ¡Firmes ya! El 22 de enero de 2020, la imagen de un grupo de niños empuñando las armas en la región de Chilapa, Guerrero, atrajo la atención de la opinión pública nacional e internacional. Tenían el rostro cubierto, no pasaban de los 15 años y en algunos casos con apenas fuerza suficiente para levantar un fusil. El tema llegó a Palacio Nacional. La prensa cuestionó al presidente sobre las imágenes. Eso es lo que se dice, pero hay que esperar. En Guerrero es el estado en donde está legalizada la autodefensa, y de ahí se han agarrado quienes no son auténticos autodefensas de las comunidades para armarse en general. Entonces, eso se está tratando. Hay que ver, ¿sí?, de qué se trata, bien, ¿sí?, no adelantarnos, pero lo interesante, lo que yo considero importante, trascendente, es que estamos atendiendo las causas. Se le está dando opciones a los niños. Ese mismo día, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores reconoció que se trataba de niños agrupados a una de sus bases. El punto principal es defender a sus mamás y principalmente a la familia y al pueblo. Y pedimos de que el gobierno municipal, estatal y federal que acuda en esta comunidad de Alcozacán, en donde tenemos 29 demandas para que nos resuelva, y tenemos dentro de los 29 tenemos 66 huérfanos y 24 viudas. Entonces queremos que el gobierno, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que venga en esta comunidad de Alcozacán, y también el gobernador Héctor Astudillo Flores. La CRAC-PF es una organización surgida hace más de 20 años en el municipio de San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, y que hoy tiene también bases en Chilapa de Álvarez y otras comunidades de la Montaña Baja. Este grupo dio a conocer un pliego petitorio en el que, entre otros puntos, demanda la creación de un nuevo municipio con base en sus normas de usos y costumbres. Queremos de que nos lo conceda el gobierno, que nos dé 1,000 litros de gasolina por cada mes y una gasolinería dentro del territorio comunitario. Y el otro que sigue, no pagar la luz a la Comisión Federal de Electricidad en el territorio comunitario. El otro es desmantelar al grupo delictivo Los Ardillos. Esta organización fue fundada por el ex policía rural Celso Ortega Rosas, a quien apodaban La Ardilla, y es señalado como responsable de la siembra de amapola en la región de Quechultenango. Las CRAC-PF
señalan a los ardillos como responsables del ataque, que dejó 12 muertos en enero de 2019 en la comunidad del Rincón Chautla. En aquella ocasión, autoridades agrarias de esas comunidades aseguraron que la masacre no fue producto de un ataque de los ardillos, sino que integrantes de las CRAC-PF agredieron a miembros de la Asociación Paz y Justicia, señalada como brazo armado de los ardillos. El Consejo de Vigilancia de Celocotitlán asegura que el conflicto entre las CRAC-PF y Paz y Justicia surgió en el año 2000 por la disputa de títulos parcelarios del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. El tema de los grupos de autodefensa no es nuevo. De acuerdo con la Coordinación Estatal para la Reconstrucción y la Paz de Guerrero, en esa entidad existen al menos 23 organizaciones y operan en 70% de su territorio. Además de las CRAC-PF, entre los grupos de autodefensa destacan la Policía Ciudadana de la Unión de los Pueblos y organizaciones del Estado de Guerrero, mejor conocida como la UPOEG, y el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, la FUSDEG. Aunque ambas tienen un origen en común, actualmente disputan el control del corredor que va de Chilpancingo a Acapulco. En Guerrero, la existencia de grupos de autodefensa está regulada por la ley. En algunos casos en Guerrero hay autodefensas, incluso la ley lo permite. En el caso de Guerrero hay autodefensas que se crearon en comunidades indígenas y luego eso se salió de control porque empezaron a aparecer autodefensas, se promovieron inclusive desde el gobierno y todavía no se ha normalizado esa situación, pero sí estamos trabajando con eso. El movimiento para la construcción de un sistema de protección y justicia comunitario basado en la autoorganización surgió en 1995 en las comunidades indígenas de la montaña y la Costa Chica. Después de un amplio proceso, en 2011 finalmente se concretó la Ley 701 de reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 10 de la Ley 701 señala que los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas tienen derecho a determinar libremente su existencia como tales, vivir de acuerdo a su cultura, paz, seguridad y justicia. Asimismo, establece que la Policía Comunitaria Indígena se regula en el ámbito del Sistema de Seguridad Comunitario, que se trata de una organización auxiliar de la seguridad pública estatal y municipal y que funcionará únicamente en los pueblos y comunidades indígenas de conformidad con sus sistemas normativos internos. En Guerrero, la organización criminal de los Ardillos sostiene una férrea lucha con los Rojos. Ambas organizaciones formaron parte del cártel de los Beltrán Leiva. En la primera década de este siglo, en la lucha por el control del narcotráfico en Guerrero, también destaca el Cártel Independiente de Acapulco y los Guerreros Unidos, involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Uno de los episodios más recientes del contexto de violencia en Guerrero se registró en enero pasado. El escenario fue de nueva cuenta Chilapa. 10 músicos indígenas fueron asesinados y sus cuerpos quemados. El primer reporte lo recibieron las autoridades el 17 de enero. La información solo daba cuenta de un accidente de tránsito. Sin embargo, la realidad distaba mucho de ello. Al llegar los elementos de las diversas corporaciones de seguridad al lugar, se localizaron las 2 camionetas tipo redilas, ambas siniestradas y una de ellas totalmente quemada, localizándose 5 cuerpos sin vida en cada una de ellas. Fue el mismo fiscal quien señaló que los indicios apuntaban a los Ardillos como presuntos responsables. Derivado de las investigaciones y datos de prueba que obran en la carpeta, podemos señalar como probables responsables de estos hechos a una célula compuesta por 6 sujetos del grupo delictivo que opera en esa zona y son conocidos como los Ardillos. Guanajuato, con características geográficas, económicas y sociales muy distintas a las de Guerrero, ha visto crecer paulatinamente la violencia en su territorio, al grado de que en las primeras semanas de 2020 se ubicó en el primer lugar en asesinatos a nivel nacional. El problema no es reciente. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
Guanajuato pasó de 863 homicidios dolosos en 2015 a 947 en 2016, 1084 en 2017, 2609 en 2018 y cerró 2019 con 2775, para sumar 8278. Estamos dando atención especial. Hay una intervención especial en Guanajuato porque nos está significando Guanajuato mucha violencia y en particular muchos homicidios. Estamos hablando de que solo en Guanajuato tenemos un promedio a veces hasta del 20% de los homicidios diarios. O sea, si tenemos 90 homicidios diarios, 18 de Guanajuato. En algunos días. Entonces, ahí estamos llevando a cabo una acción especial, tomamos esa decisión. Lo mismo en el caso de Jalisco y así otros estados. Pero sabemos que si actuamos de manera coordinada, vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad. Las actividades criminales en Guanajuato son dominadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación y una de sus escisiones, el Cártel de Santa Rosa de Lima. El Cártel de Jalisco Nueva Generación es encabezado por Nemesio Oseguera, alias El Mencho, quien conformó esta organización tras el deceso de Ignacio Coronel, quien llegó a ser uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa, abatido durante una operación militar en su residencia de Zapopan, Jalisco, en 2010. El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones por su captura. Por su parte, el grupo de Santa Rosa de Lima es encabezado por José Antonio Yepes, alias El Marro. Su principal pugna gira en torno al robo de combustible que se daba desde el interior de la refinería de Salamanca. Por su posición estratégica, Guanajuato es atravesado por una red de ductos. La lucha del gobierno federal contra este delito cerró literalmente esta llave y las organizaciones criminales optaron por perforar ductos. Por inteligencia se supo que el cártel de Santa Rosa de Lima estaba convocando a sus agremiados, vamos a decirles así, para la distribución de hidrocarburo en el predio ese llamado El Hoyo. Al tener esa información de inteligencia, Ejército y Marina nos pusimos de acuerdo para trasladarnos al área. En las fotografías del lado izquierdo se ven ahí las pipas, eran alrededor de 40 pipas que estaban en ese predio. Y al mismo tiempo empezó a trasladarse personal de ese mismo cártel para poner bloqueos. Logramos llegar al lugar a pesar de los bloqueos, a pesar de bloqueos carreteros y de bloqueos de personal. Se logró llegar al lugar y eso fue lo que se logró decomisar. Hasta el 31 de enero de 2020, Guanajuato encabezaba el reporte de víctimas de homicidio doloso con 462 casos. Prueba del clima de violencia es el video difundido en redes sociales, en donde presuntos sicarios a las órdenes de El Marro atacaron una vulcanizadora ubicada a unos pasos de un ducto. La refinería de Salamanca se ubica en el corazón de lo que se ha conocido como el Triángulo de las Bermudas en el Bajío mexicano, polígono formado por las ciudades de León, Irapuato, Celaya y Apaseo, que es precisamente por donde corren los ductos. En febrero de 2019 circuló en internet otro video en el que un grupo de sujetos autoidentificados como integrantes de ese grupo criminal lanzan amenazas al Cártel Jalisco Nueva Generación. La lucha que ambas organizaciones protagonizan ha dejado una estela de muerte en Celaya, Irapuato, Villagrán, Tarimoro, San Francisco de Rincón, Jerécuaro, Valle de Santiago, Yuriria, Dolores Hidalgo y San Felipe.
El 20 de enero, la Fiscalía de Guanajuato informó que en una serie de operativos coordinados con fuerzas federales se logró la detención de 24 presuntos integrantes de los dos grupos criminales antagónicos. El clima de inseguridad tocó uno de sus puntos más altos el fin de semana del viernes 24 al domingo 26 de enero de 2020, cuando al menos 60 personas fueron asesinadas. En respuesta a esta situación, el gobierno federal ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, se incrementó el número de elementos de la Guardia con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Y ya hay más presencia. Antier, o antes de que iniciara este plan, llegaron a haber hasta cerca de 30 homicidios en Guanajuato. Nos representaba en promedio en los últimos tiempos 15% de todos los homicidios del país. Un estado. Vieron días de 20%. Viendo los índices delictivos en el país, al inicio de la administración se hizo el análisis y se determinó cuáles eran los estados en los cuales había ese índice pues, de una manera muy elevada, ¿no? Y se ubicó a Michoacán, a Jalisco y a Guanajuato. La situación de inseguridad que afecta a distintas regiones del país no es nueva y obedece a distintos factores. Calderón declaró la guerra y le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y nos metió en todo esto. Estamos padeciendo todavía. No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza. No olvidemos que esto no se dice, de que cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, a Patzingán, que hay mucho calor, así como en Tabasco. Es la tierra caliente de Michoacán. Y va vestido de militar. Se pone un chaleco que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borol. Y ahí declara la guerra. El 4 de febrero de 2019 señaló que la estrategia de seguridad que impulsa su administración busca atacar el problema desde su origen. El compromiso de que nunca más utilizar la fuerza, declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad que surgieron por la desatención al pueblo, por el modelo económico llamado neoliberal. La nueva estrategia de seguridad gira en torno a un enfoque social. La estrategia de seguridad pública basada en 8 ejes estratégicos que inicia con el combate a la corrupción, continúa con la propuesta de asumir el combate a la inseguridad con una visión amplia que atienda las causas profundas que generan la inseguridad, causas particularmente de carácter económico y específicamente para los jóvenes. Es por ello que, en primer lugar, se crearon una serie de programas sociales para no dejar a ningún joven sin escuela y otorgar becas a los alumnos a fin de abatir la deserción escolar.
La estrategia de seguridad también hace énfasis en el adecuado uso de la fuerza pública. No es con el uso de la fuerza. Estamos aplicando, como dirían los tecnócratas, un nuevo paradigma en la aplicación de la política de seguridad. La seguridad es sin duda uno de los principales retos que afronta el Estado mexicano, un problema que requiere precisamente de políticas de Estado, estrategias generadas a partir de trabajos de inteligencia y el reforzamiento del tejido social.